Bueno, mis hermanos, el tema que vamos a tratar hoy y mañana por la tarde, en general, el asunto va a ser la reunión de la iglesia, la reunión de la iglesia, para que tengamos en cuenta que es un tema supremamente importante, porque para nosotros, pues bueno, no sé, como que uno se reúne, ¿cierto? Uno conoce al Señor y se reúne, pero luego surgen una serie de preguntas. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hay gente que no se reúne? Porque hay gente que dice yo oro desde la casa y listo, y punto, y no tengo que reunirme. Ah, luego encontramos pasajes como Hebreos capítulo 10, verso 24, que nos dicen, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces uno dice, la reunión de la iglesia es importante. Encontramos pasajes donde Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Entonces esa expresión nos dice, oiga, esto es importante. Entonces eso es lo que vamos a analizar un poquito eh, en estas enseñanzas que podamos tener. Bueno, oremos que el Señor nos dé su gracia. Padre, estamos agradecidos por volver a reunirnos esta noche, porque podemos juntarnos en este lugar para estudiar tu palabra, para aprender de ti. Rogamos, Señor, tu misericordia, tu bendición, para que podamos seguir aprendiendo esas bases que hagan que podamos tener una iglesia fuerte. Bendícenos, Señor, esta noche. Igualmente mañana lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, poniéndonos un poquito en contexto, estamos pensando en el principio regulador de la adoración. Ese principio nos dice que solamente podemos adorar al Señor como dice la Escritura. Entonces, todo lo que he enseñado hasta ahora es esa frase. Todo lo que les he enseñado es para decir, solamente podemos adorar al Señor como Él mismo nos dice que lo adoremos. Pero no, tenemos tenido que utilizar horas para argumentar esto porque estamos en un tiempo donde las personas no saben de la adoración a Dios y quieren adorarlo como a ellos se les ocurre. Bueno, entonces, si debemos adorar a Dios solamente como Él dice, entonces sabemos que Él nos habla es por la Biblia. De tal manera que para aprender a adorarlo necesitamos ir a la Biblia, necesitamos mirar en la Biblia qué son esas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y podríamos preguntarlo de esta manera. ¿Qué debemos hacer entonces para adorar a Dios públicamente? ¿Qué debemos hacer para adorar a Dios públicamente? La respuesta, o la primera respuesta, la respuesta de hoy, de mañana, es reunirnos. Esa es la respuesta. Debemos reunirnos. Y aquí debemos pensar en que la adoración a Dios, como ya se les enseñó, pero voy a aplicarlo, tiene dos dimensiones. Por ejemplo, yo adoro a Dios en lo privado y debo hacerlo, pero también debo hacerlo como iglesia. Y para hacerlo como iglesia, pues tengo que reunirme con la iglesia. Es elemental, pero lo que les estoy diciendo, las personas rehúsan congregarse y curiosamente, lamentablemente, mucho de lo que estamos viendo hoy de iglesias o de personas reformadas son los que más se oponen a esto, porque si usted piensa en una iglesia pentecostal, se reúne uno el martes, se reúne el miércoles, se reúne el jueves, el sábado la reunión de jóvenes, el domingo por la mañana, no tienen problema. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos problema? Bueno, porque realmente a veces hay esta ignorancia de las Sagradas Escrituras, entre otras cosas. Ahora bien, reunirnos. Esto es algo que lo podemos ver de una manera clara en las Sagradas Escrituras. Para adorar a Dios de manera pública es necesario que su pueblo, que sus hijos se reúnan. Es necesario, o sea, tiene ese carácter de obligatoriedad. Y esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Toda la Escritura, cuando el Señor empezó a formar ya el pueblo,
para que hubiese una adoración pública, enseñó que debía reunirse. Entonces, por ejemplo, el día que fueron ordenados los sacerdotes, como Aarón y sus hijos, Levítico 8, verso 1 al 5. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Note que curiosamente ese es el nombre del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Noten, cuando se van a hacer estos actos de adoración pública, es necesario entonces que el pueblo se reúna precisamente para hacer lo que el Señor haya mandado que se tiene que hacer. En este caso era ordenar estos sacerdotes. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, los días para el perdón de pecados. Otro caso, Levítico 9, verso 1 al 5 también. Días para el perdón de pecados, días establecidos para que como cuerpo Israel se reuniera para el perdón de los pecados. Dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Así que había un día designado que se conocía como el día de la expiación, un día al año. Este era un día al año donde se iban a hacer los sacrificios por el pecado del sacerdote, y por eso Aarón tenía que llevar sus sacrificios, y por los pecados del pueblo. Noten que el Señor designó que se reunieran para eso. Uno pudiera decir: ¿y no lo podían hacer en su casa? No, porque aquí tenía que haber un ejercicio del sacerdocio. El sacerdote tenía que hacer ciertas actividades para que el pueblo fuera perdonado, y el sacerdote era un tipo de Cristo, un modelo de Cristo. O sea que lo que iban a hacer este día aquí es lo que Cristo ha hecho: entrar con sangre y con sus oraciones, o en los términos del Antiguo Testamento, el incienso aromático, a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Eso es lo que tenemos aquí, y eso no es una cosa que podemos hacerlo a domicilio. Podemos recibirlo por internet. ¿Será que me puedo quedar en la casa y que el sacerdote haga eso allá, y como Dios está en todo lugar, Dios me puede aplicar eso a mí desde mi casa? Bueno, Dios lo podría hacer, pero eso no es la manera como Él lo designó. Tenían que reunirse para ese tipo de cosas, ¿sí? Otros temas, la predicación pública, por ejemplo. Pues la predicación pública se hace en público. Pero recuerden que cuando mencionamos adoración pública, estamos hablando es el culto como lo conocemos, porque a veces la palabra público a nosotros nos despista y nos hace pensar que es algo que pudiéramos hacer afuera o algo así. No, la adoración pública es los cultos que se hacen como iglesia. Salmo 22, verso 22. El Salmo dice:
de una manera maravillosa. Nos dice qué hace y dónde lo hace. Salmo 22. Miren, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, nosotros tenemos un problema y es que muchas veces cuando oímos la palabra alabar, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué actividad? Cantar. Bueno, eso es un problema. Porque alabar no necesariamente es eso. Alabar es hablar bien de alguien. Por ejemplo, Proverbios 31, su marido también la alaba. ¿Eso significa que el esposo se pone a cantarle himnos a la esposa? No, que está hablando bien de ella, que le dice, uy, usted es una mujer muy juiciosa, muy seria, buena mamá, etcétera, la amo y no sé qué, le da su pico. El punto es que alabar es hablar bien. Entonces, nótelo, hay una unión entre anunciar y alabar. Los libros poéticos de la Biblia normalmente tienen lo que se conoce como el paralelismo hebreo, que se dicen dos frases que a la final significan lo mismo, pero se dicen diferente. Usted puede ver eso en los Salmos, puede ver eso en Proverbios y en otros pasajes. Dos frases que significan lo mismo, pero que se dicen diferente para ponerle más colorido y para que haya más entendimiento. Básicamente, anunciaré tu nombre a mis hermanos es lo mismo que en medio de la congregación hablaré bien de ti. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero ya cuando nos centramos en nuestro tema, esta predicación pública, esto de hablar en el nombre del Señor, ¿en qué contexto se hace, cierto? En la congregación, en la reunión de los santos del Antiguo Testamento. Tenían que reunirse para escuchar la palabra del Señor. Otro, los cantos. Ahí mismo, Salmo 22, pero ahora 25. Dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Otra vez, ¿cierto? Ahora la palabra alabanza ahí ya tiene una connotación, bueno, normalmente en su idioma original. Las palabras que muchas veces se traducen en el español, pues aquí hay alabanza y en el anterior había alabanza, ¿cierto? Pero cuando se miran en su idioma original, ya vemos que aquí estamos pensando más ya en los cantos. Salmo 107, verso 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Lo notan? Todos estos pasajes nos están hablando de la importancia de reunirse, de cómo el pueblo debía reunirse para que se cumplieran todos estos asuntos, la ordenación de sacerdotes, el día de la expiación o el perdón de pecados, alabar al Señor, anunciar su nombre a través de la predicación o a través de los cantos. Entonces, es apenas lógico pensar que para hacer la adoración pública, pues debemos reunirnos, sí, es apenas lógico, pero estamos teniendo muchas personas que están en contra de reunirse, que les da pereza reunirse tal vez y se argumentan en contra de las reuniones y nos salen con esas frases célebres donde dicen que Dios está en todo lado, que Dios me escucha en la casa, y sí es cierto, Dios lo escucha en su casa, pero Dios también quiere que se reúnan. Y aquí lo estamos viendo. Nuevo Testamento, Hebreos 10, 24 y 25. Es el más claro, pero hay más pasajes, por supuesto. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Es un pasaje maravilloso que nos muestra que no solamente es un mandato congregarse, sino que Dios manda que no dejemos de hacerlo. O sea, lo curioso de este pasaje es que nos está mandando el no deje de hacerlo, porque lo otro se asume. Ni siquiera nos llegamos a pensar, o sea, realmente esta enseñanza que yo estoy dando en este momento es como una especie de redundancia, de girar en lo lógico, pero hay que hacerlo a la luz de las escrituras para probar que es así. Si alguno dijera, uy, ¿por qué tenemos que reunirnos? Al leer toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, está implicado. Sin embargo, aquí hay un mandato bien interesante. El mandato no es reúnanse, porque vuelvo y repito, ya está implícito. El mandato es no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora, hay una serie de cosas maravillosas aquí, porque note que el verso 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si uno dijera, ¿qué es lo primero que yo podría hacer para estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras? El verso 25 responde, no dejando de congregarse. O sea que la primera forma como yo estimulo a mis hermanos al amor y a las buenas obras es congregándome. Dicho de otra manera, hermanos, a veces no tenemos idea de cuánto afectamos negativamente a la iglesia cuando no venimos. Por ejemplo, los afectamos con tristeza. Ay, el hermano no vino. ¿No les ha pasado? Con preocupaciones. ¿Qué le pasaría al hermano? Tanto física, ¿será que se enfermó? ¿Será que se cayó? El hermano me había dicho que estaba enfermo. Como preocupaciones espirituales. El hermano sigue fallando, ¿lo notan? Entonces es negativo la falta de asistencia, la falta de reunirnos. En general, el miembro que abandona las obligaciones comunitarias y deja de asistir a las reuniones, empieza a exhibir sus pecados y empieza a exhibir su decadencia espiritual, porque precisamente el siguiente verso, el verso 26, nos pone en alerta de que una persona cuando hace esto está como camino a la apostasía. ¿Sí lo notan? Del siguiente verso, el 25 dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y qué sigue? Unas advertencias serias acerca de entregarnos al pecado y advertencias serias que van hacia la apostasía, cuando la persona se aleja completamente del Señor. Y esto inicia precisamente cuando la persona deja de congregarse. ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Bueno, reuniéndose. Entonces, debe quedar claro que es necesario, que está implícito, pero también hay un mandato del Señor a que nos reunamos. El ejemplo de la iglesia primitiva es clave. Capítulo 2 de Hechos dice, y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. Perseveraban precisamente en reunirse para hacer esas actividades. Por lo tanto, lo primero es reunirnos. Debemos reunirnos. Debemos valorar la reunión. La iglesia, el cuerpo de Cristo, precisamente es iglesia cuando se reúne. Miren esto. Usted puede decir, si usted es creyente, usted puede decir, yo soy iglesia. Y eso es verdad. Pero es como cuando apenas los ladrillos de un edificio están en diferentes lugares. Realmente nosotros tenemos la expresión como iglesia cuando nos reunimos. Podemos decir que somos iglesia plenamente. Podemos decir que tenemos la expresión perfecta de la iglesia cuando nos reunimos. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 18.
Note cómo lo menciona Pablo aquí. Ahí él les va a hablar de el mal que están cometiendo al tomar la cena del Señor indignamente. Pero miren lo que les dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Esto implica varias cosas. Esto implica, por ejemplo, que nosotros nos podemos reunir como amigos. Nos podemos reunir para un asado, para un almuerzo. Pero hay algo, o hay ciertos elementos, hay ciertas cosas que hacen que también nos podamos reunir como iglesia. Eso implica entonces que aunque somos el cuerpo de Cristo, no en todo momento estamos expresándonos como iglesia. Lo primero que hay que decir es que cuando nos reunimos los creyentes, ahí somos iglesia. Ahí tenemos la expresión de que somos iglesia. Cuando reunís como iglesia. Esto muestra que hay características distintas cuando nos reunimos como iglesia y esas tenemos que estudiarlas a partir de esto. Nos muestra entonces que no en todo tiempo estamos expresando que ese asunto de que somos iglesia. Si nos reunimos en un parque para jugar algún partido de algo, individualmente somos iglesia. Individualmente, no dejamos de ser iglesia individualmente, pero no nos estamos reuniendo como iglesia. De ahí que nuestra reunión es supremamente importante. Nuestra reunión y nuestra reunión a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque es ahí cuando nos estamos expresando como iglesia. De tal manera que orar en la casa no es esto. Cuando uno ora en la casa es alguien que es miembro de la iglesia orando. ¿El Señor responde esas oraciones? Sí. ¿El Señor ama a esa persona? Sí. Pero por el hecho de que yo soy miembro de la iglesia de Cristo, ¿puedo no congregarme con la iglesia? Es supremamente importante que nos congreguemos porque esa es nuestra expresión como iglesia. Reunirnos como iglesia. ¿Lo están notando, hermanos? Un tema supremamente importante. Bueno, estamos respondiendo la pregunta, ¿qué debemos hacer para adorar a Dios públicamente? ¿Cierto? Entonces, uno, reunirnos. Ahora, otra pregunta, ¿para qué debemos reunirnos? Esto también es importante. Porque precisamente las expresiones de adoración que tenemos en otras iglesias se dan a la luz de cómo respondan esta pregunta. ¿Para qué debemos reunirnos? Debemos responder que es para la gloria de Dios y para la edificación de los hermanos. Esa debe ser la razón de ser. Cuando nos reunimos como iglesia, venimos con dos propósitos. Primero, la gloria de Dios y segundo, el bien de los hermanos. Nos reunimos para adorar a Dios y nos reunimos para edificar a los hermanos. Esas son las razones o deben ser las razones de nuestras reuniones. Y noten, si usted lleva algunos años en la iglesia, tal vez usted habrá oído personas decir, yo voy a la iglesia es por Dios. Mal, ese no sabe cómo es el asunto. Porque un solo pasaje como Efesios capítulo 5 o Colosenses capítulo 3 nos habla de que nuestras reuniones tienen estos dos elementos. Por ejemplo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando y adorando al Señor con vuestros corazones. ¿Notan que están unidas dos cosas? Hablando entre vosotros. ¿Qué es eso? Edificarnos, enseñarnos, fortalecernos. Pero eso mismo es alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que estoy cumpliendo dos propósitos cuando me reúno como iglesia. Cuando estoy adorando al Señor, no debo entonces estar como meramente encerrado en mi relación con Dios, sino pensando, por ejemplo, este canto, esta oración, la manera como estoy escuchando la Biblia, es para la gloria de Dios,
pero también para la edificación de los hermanos. Las dos cosas. Entonces, tener esa idea de que uno va a la iglesia es por Dios es una idea equivocada. Entonces, por un lado, nos reunimos para darle la gloria. Nos reunimos para reconocer su grandeza, sus perfecciones, su belleza, su poder, su amor y todas las perfecciones del Señor y todas las cosas maravillosas que ha hecho. Nos reunimos para reconocerlo, para decirlo públicamente. Lo decimos a través de oraciones, de cantos, de la lectura de la Biblia. Lo expresamos con el amén. Por eso el amén es importante. Por eso nosotros debemos decir amén. No, amén. No, amén. Porque noten, mientras que el que dirige lo está diciendo con toda claridad, pues yo tengo que respaldarlo con toda claridad. Pero nadie me ha llamado a mí a hacer otro sermón desde la silla. Entonces, ¿qué debo hacer? Amén. Amén. Así es. Porque reconocemos estas cosas. Reconocemos todo esto y exaltamos a Dios por lo que es y por lo que hace. Lo exaltamos por lo que es y por lo que hace. Eso es algo que hemos visto en Apocalipsis, ¿cierto? Lo exaltamos porque es el creador. Él creó todas las cosas. Lo exaltamos por ser el Salvador. Le agradecemos todas sus misericordias para con nosotros. Las acciones de gracias no pueden faltar. Si usted busca en toda la Escritura cuántas veces el Señor dice que demos gracias, son muchas. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que su gracia entonces esté más y más sobre nosotros. Por medio de la oración, por medio de los cantos, por medio de la actitud del corazón. Entonces le pedimos esas cosas que necesitan nuestras almas. Por ejemplo, un salmo que expresa esto con claridad es el Salmo 5, verso 7. Ahí lo expresa claramente, ¿cierto? Miren, dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, ya lo que hablábamos de sus perfecciones, sus bellezas, ¿cierto? Vamos a adorarlo por eso. Entonces, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré. Yo voy a adorar al Señor por quien es y por lo que hace. Tengo que tener eso en mi mente. Yo no puedo llegar a la reunión de la iglesia y cantar ahí mecánicamente, que párense, siéntense, y todo mecánico. No. Por la abundancia de tu misericordia. Y eso solamente este salmo está mencionando un atributo de él, pero los salmos mencionan, por ejemplo, su fidelidad, su verdad, ¿cierto? Su amor, su generosidad. Entonces hay que adorarlo por quien es y por lo que hace. Para eso nos reunimos y aquí está. Entraré en tu casa, ¿para qué? Para adorarlo. Pero también hemos dicho entonces que para la edificación de los hermanos. Porque parte de la adoración a Dios tiene que ver con la edificación de los hermanos. La Biblia unió la adoración con la edificación de los hermanos. Entonces, un verdadero adorador, una persona que adore con conciencia, con la escritura en su mente, debe tener en cuenta que lo que haga en la reunión tiene que ser para la edificación de los hermanos. Lo primero y por encima de todo, adorar a Dios. Pero si adoramos a Dios como debe ser adorado, entonces también los hermanos tienen que ser edificados precisamente por lo mismo que estamos haciendo. Entonces, un verdadero adorador cantará, orará,
leerá y todas las cosas que se puedan y deban hacer en la iglesia con esos dos propósitos. Que el Señor sea adorado por lo que Él está haciendo y que los hermanos sean edificados también por lo mismo que estoy haciendo. Supremamente clave. Noten que entonces la actitud de muchos hermanos cuando asisten, es que este niño se mueve mucho y peleen todo el culto, ni adoran ni edifican. Antes, por el contrario, muchas veces salen bravos entre los hermanos, entre los padres, entre los que quedaron cerca, pero no están enfocados. Pues sí, hay incomodidades, por supuesto, pero esas hay que superarlas porque el propósito de la reunión es la gloria de Dios y el bien del hermano. Entonces, por ejemplo, yo normalmente me siento en las sillas de atrás. ¿Por qué? Porque yo me muevo mucho. Entonces yo no quiero fastidiar a nadie. A mí me duelen las piernas, entonces las estiro, las recojo, las estiro, las recojo, las muevo. Entonces no quiero molestar a nadie. ¿Ven? Entonces por eso me hago atrás. Hay que hacer todo esto intencionalmente. Y entonces hacer que sea para la edificación también de los hermanos. Noten, por ejemplo, Hebreos 10:24 nos está hablando de congregarnos y nos está hablando de ¿para qué congregarnos? Acabamos de leerlo. Noten, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y como se los acabo de decir, lo primero que yo puedo hacer para estimularnos al amor y a las buenas obras es no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El solo hecho de que yo vaya a la congregación ya es un estímulo para los hermanos, pero luego dice, sino exhortaos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortar es animarnos mutuamente, animarnos a seguir adelante, a ser fieles, animarnos en los problemas que estamos teniendo, ¿no? Entonces en la congregación también podemos charlar con los hermanos, saber de sus luchas y estimularlos entonces a que sigan adelante. Entonces note, cuando yo adoro, no estoy aquí encerrado, aquí como entre solamente Dios y yo y los demás que miren a ver qué hagan, sino que estoy también impactando y podría impactar a mis hermanos de diferentes maneras. Y eso es lo que tengo que pensar, cómo los impacta. Veamos un caso contrario, un caso negativo. Otra vez, 1 Corintios 11, verso 17 al 19. Este es un caso negativo porque ellos debían reunirse para adorar a Dios y el bien de la iglesia, pero hicieron lo contrario. Dice, 1 Corintios 11, 17 en adelante, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y escuchen, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, ¿cuál es el argumento de él? Mire, si nosotros nos reunimos solo por Dios y no con algún propósito en cuanto a los hermanos, Pablo no les hubiera podido decir esto. Pablo no les hubiera podido decir que ellos se están reuniendo para lo peor. Porque el argumento que él va a sacar en este momento a flote es que están haciendo algo mal con los hermanos. Pero si están cantando, orando y ofrendando, ¿están bien? No. ¿Lo notan? ¿Lo notan en el pasaje? Si cuando yo me reúno lo importante es que cante, que ore, que ofrende, que escuche la palabra y los hermanos no importan, entonces el argumento de Pablo se caería. Pero no, él les dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Sí lo notan? Y en parte lo creo, y ahí explica porque es necesario que hayan divisiones, ¿verdad? Pero el punto es este, ¿sí lo ven? No es el único propósito del Señor, por supuesto es el primero, adorarlo, glorificarlo, pero el bien de los hermanos también. Es más, cuando yo no busco el bien de los hermanos, no lo estoy glorificando. Y eso es algo que algunos no han entendido. Algunos van a la iglesia, miran mal a los hermanos, le hacen el feo a los hermanos,
no saludan a los hermanos, le hacen cosas feas a los hermanos y cantan lo más de bonito y ellos piensan que Dios está siendo adorado. No, Pablo dice, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. ¿Lo nota? Porque aunque están haciendo esta parte, no te están tomando la cena del Señor, que sabemos que es una de las partes maravillosas del culto. Han escuchado la predicación, han cantado, han orado, pero están mal con los hermanos. Pablo dice, ustedes se reúnen para lo peor. ¿Lo notan? Porque están violando este propósito de ser el bien para mi hermano. Y aquí, no, estaban en divisiones. Que cuando se congregan o cuando se reúnen como iglesia, entonces habían divisiones entre ellos, habían peleas entre ellos, se reunían para humillarse, para despreciarse entre los hermanos, porque él dice, más adelante les pregunta, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Eso es lo que estaban haciendo. Habían divisiones, Pablo los está regañando porque están reuniéndose mal, ¿sí? Mal. Entonces, los dos temas son importantes. Me reúno para la gloria de Dios y me reúno para el bien de los hermanos. Las dos cosas. No puedo engañarme y pensar que si adoro bien lo que tiene que ver con Dios, pero trato mal a mis hermanos o no los edifico, las cosas están bien. No, no puedo pensar eso. Porque realmente esto que estoy haciendo de adorar a Dios, lo echo por el piso cuando ofendo a mis hermanos, desprecio a mis hermanos, cuando hay divisiones, cuando hay problemas. Por eso el Señor Jesús dijo, bueno, si usted trae su ofrenda a su altar, en términos del Antiguo Testamento, y se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje la ofrenda ahí y vaya y arregle. Si no, aquí no hay adoración. Lo mismo por eso nos dicen otros pasajes. Cuando oren, perdonen. ¿Lo notan? Cuando oren, perdonen. No, pero es que la oración tiene que ver con Dios. Yo tengo un problema con fulano. No. Cuando oren, perdonen. Otro pasaje clave que nos muestra por qué ellos estaban actuando aquí mal. Ellos estaban dividiendo. Habían divisiones entre ellos. Y el llamado de Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, es que deben ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ellos no estaban siendo solícitos, estaban desobedeciendo a Dios. Entonces, aunque creían que estaban adorando al Señor, cada vez que se le hace mal al prójimo, es ofender a Dios. Miren lo interesante, esto lo podemos entender de muchas formas. Si pensamos en la ley, por ejemplo, la ley tiene 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guarda el día de reposo. Y 6 que tienen que ver con la gente. Este es, honra a tu padre y a tu madre. Y así. Bueno, nosotros tratamos de dividir esto y decir esto tiene que ver con la gente y esto tiene que ver con Dios. No, si yo violo estos 6 mandamientos, estoy ofendiendo a Dios. ¿Cierto? Si yo no honro a mi papá y a mi mamá, estoy ofendiendo a Dios. Lo que pasa es que como que con los 4 primeros lo ofendo de frente. Y con los otros lo ofendo a través de. ¿Sí lo notan? Los ofendo a través de mis papás. Los ofendo a través, por ejemplo, de una novia, un novio al caer en fornicación, los ofendo al robar a otro. No estoy robando a Dios, pero robo a otro, ofendo a Dios. Ofendo a una persona al mentir, pero ofendo a Dios realmente. ¿Sí lo notan? Entonces, eso es lo mismo que pasa en la adoración. Si yo voy a adorar al Señor y pienso que voy a adorar al Señor, pero estoy dividido y peleando con mi hermano, esta división tengo que quitarlo de la mente. Realmente esto tiene que unirse. Para adorar bien a Dios tengo que estar bien con mi hermano. Tengo que amar a mi hermano. Tengo que respetar a mi hermano. Tengo que hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer con mi hermano. Y por eso Él dice cosas como que arreglemos los problemas y solucionemos. Y hay hermanos que llegan y piensan y dicen, yo llevo un año peleando con X y no nos hablamos hace un año, pero todo bien. Estoy cantando, estoy orando, estoy yendo adelante. No, no es cierto. Porque aunque no está ofendiendo a Dios directamente con su canto, oración, ofrenda o la manera como lee o escucha la Biblia,
Esa parte la está tratando de hacer bien, lo está ofendiendo a través de tener problemas con los hermanos, odiar a los hermanos, rencores con los hermanos. ¿Me hago entender? Clave. Cuando voy a la adoración, tengo que tener en cuenta estos dos propósitos, la gloria de Dios y el bien de los hermanos. Más adelante les dijo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿No notan? Esa división que había entre ellos se mostraba en la manera como tan horrible que tomaban la cena del Señor, y entonces más adelante les dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando y avergonzando a hermanos que estaban ahí en medio del culto, en medio de la reunión. Sin embargo, si fue muy trabajado estos pasajes, que no lo fue, tenemos pasajes mucho más claros. Por ejemplo, primera los Corintios 14, 26. Note cómo lo dice. Ahí está claro. Ahí está supremamente claro. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, para la gloria de Dios, no, claro, eso está claro. Nos reunimos para la gloria de Dios, pero noten, además, para edificar, para la edificación de los hermanos. Ahí está claro, ¿sí lo ven claro? Cuando reunís, como iglesia, por supuesto. Más adelante, antes más bien, el capítulo anterior, Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto por no tener esta actitud buena hacia los hermanos. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está haciendo Pablo allí? Enseñándole a la iglesia precisamente que los dones que el Señor dio, porque esto está en un contexto de dones, capítulo 12 hasta el capítulo 14. En la mitad está el tema del amor. En el tema de los dones, en el tema de la adoración, en el tema, por ejemplo, de que hay un predicador que tiene dones y hermanos que tienen dones, y en ese tiempo más, porque era un tiempo donde habían dones milagrosos aún. Pero les dice, pero si ustedes no tienen amor, ¿y amor para con quién? Bueno, uno diría para con Dios, sí, claro. Pero eran hermanos. ¿En qué estaban fallando ellos? En el amor a los otros, en el amor a los hermanos. Entonces, si no tengo amor, esas cosas de nada sirven, de nada. El Señor nos ha dado dones, capítulo 12, pero tengo que usarlos con amor, capítulo 13. Y en el capítulo 14 nos remata diciendo, hágase todo para edificación. Eso es edificación mutua. Entonces, nótenlo, clave, ¿no? Estamos en este primer punto. El deber de la iglesia de reunirse. ¿Qué debemos hacer para adorar a Dios públicamente? Reunirnos. Y luego, de manera general, ¿qué debemos hacer cuando nos reunimos? Darle la gloria al Señor y ser de edificación de los hermanos. Eso es nuestra tarea, nuestros deberes. Eso es lo que tenemos que poner en la mente cuando pensamos entonces en el culto. Pensar en los hermanos con amor, el bien de los hermanos
y pensar en el Señor también con amor para agradecerle, admirados por lo glorioso, por lo maravilloso que es ambas cosas. Bueno, el Señor nos ayude, vamos a parar ahí, oremos y que el Señor en su gracia ponga esto en nuestro corazón para que ahora tengamos esta mentalidad ahí y nos reunamos así como lo estamos viendo. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos estás dando. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas que parecen elementales, Señor, parecen tan elementales que no las estudiamos, que no las revisamos, que podemos decir que son obvias, que debemos congregarnos, etcétera. Pero, Señor, podemos ver cuánto necesitamos poner cuidado a esto. Ayúdanos, Señor, para que la reunión como iglesia sea importante para nosotros y para que tengamos en claro y sea nuestro deseo y nuestro esfuerzo darte la gloria a ti y que los hermanos sean edificados con todo lo que hacemos. Padre, pon eso en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que tu Espíritu Santo lo selle y entonces lo practiquemos de esa manera. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.